Hola, me da mucho gusto estar aquí con ustedes una semana más para esta transmisión de Gente en la Roca en línea. Yo te animo a que si durante el servicio tienes alguna petición de oración o quisieras compartir algún testimonio, lo escribas en los comentarios. Alguien de nuestro equipo estará ahí para escucharte. Yo sé que Dios tiene preparado algo muy especial para ti este día. Abre tu corazón y recíbelo de parte de Él. Bienvenido a nuestro servicio. Bienvenidos, vamos a exaltar al Señor juntos, vamos a declarar a nuestro Rey cuánto lo amamos. ¿Cuántos están conmigo este día? Te exaltamos, Señor. Espero en ti. Espero en ti. Espero en ti. Habita aquí. Espero en ti. Espero en ti. Espero en ti. Habita aquí. Sí es. Nos rendimos ante tu presencia. Nos rendimos ante tu presencia. Desciende con tu gloria. Desciende con tu gloria. Nos rendimos ante tu presencia. Nos rendimos ante tu presencia. Desciende con tu gloria. Densa de tu espíritu, gloria llena.
presencia. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, gozo nos dio. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, gozo nos dio. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, gozo nos dio. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, gozo nos dio. Locos por tu presencia. Estamos locos por tu presencia. Estamos locos por tu presencia. Estamos locos por tu presencia. Densatura de tu espíritu, gloria Shekinah ven, hermosa gloria ven. Densatura de tu espíritu, gloria Shekinah ven, hermosa gloria ven. Densatura de tu espíritu, gloria Shekinah ven, hermosa gloria ven. Densatura de tu espíritu, gloria Shekinah ven, hermosa gloria ven. Amén. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían.
deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Tu gloria quiero ver, voy a resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende a este lugar y muestra tu verdad. Miramos hacia ti. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Es un clamor a ti, Señor. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Lo creemos, Señor. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Vamos a invitarle a esa área de tu vida y dile: muestra tu gloria en mi área, Señor. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Amén. Santo eres tú, Señor. Tú eres la respuesta, tú eres el camino y tú eres la verdad, y donde tu gloria se manifiesta tu luz, tu verdad, Señor. Ilumina cada área de nuestras vidas, te la entregamos como ofrenda. El mundo busqué
se hará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. No lo creo, Señor, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada
circunstancias no determinan nuestra alabanza y nuestra adoración. Nuestra alabanza y nuestra adoración determina las circunstancias. Amén. Santo eres tú, Señor. En la noche clamé a ti, te acercaste, viniste a mí, tu voz me habló, me levantó, cuán grande es tu amor. Toda vergüenza tomaste tú, pon de mis cargas en ti, Jesús. Tu voz me habló, me levantó, cuán grande es tu amor. Tú dejaste el cielo, descendiste aquí, siendo inocente, te entregaste ahí, te adoraré. Gracias, Jesús, pues fui transformado por ti en la cruz. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor por mí. Hoy vuelvo a casa por tu bondad, pues tu presencia es mi hogar. Tu voz me habló, me levantó, cuán grande es tu amor. Tú dejaste el cielo, descendiste aquí, siendo inocente, te entregaste ahí, te adoraré. Gracias, Jesús, pues fui transformado por ti en la cruz. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor por mí. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor por mí. No hay nadie como tú, Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá
es mi amor, cuán grande es mi amor por ti. ¿Cómo no amarte, Señor, si tú me amaste primero? ¿Cómo no amarte, Jesús? ¿Cómo no amarte a ti más y más? Te amo, mi Salvador. Te amo, Señor. Yo quiero corresponder a tu amor. Cuán grande es mi amor. Cuán grande es mi amor. Cuán grande es mi amor por ti. Cuán grande es mi amor. Cuán grande es mi amor. Cuán grande es mi amor. Cuán grande es mi amor por ti. Enséñame a amarte como tú me amas a mí, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu bondad y tu misericordia que nos acompaña día con día en el peor de las tormentas, en la peor de las circunstancias. Tu amor por nosotros no se agota, Señor. Te amamos, Señor. Aquellos que quieran declarar su amor, este es el momento. Dile: te amo, Señor. Te amo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. 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 Hola iglesia, qué bueno que estás con nosotros. Quiero invitarte a sembrar en lo eterno trayendo tus diezmos y ofrendas. Y recuerda, si inviertes en el reino de Dios, Dios va a dejar caer sobre ti su gran cosecha. Bienvenidos. Hola amigas, ¿cómo están? Estoy muy emocionada por presentar nuestro primer evento de Mujeres Virtuosas de este año. Este evento va a ser el sábado 8 de mayo a las 11 de la mañana. Espero contar con ustedes y vas a ver, será de bendición. Vamos a hablar acerca de decisiones y cómo tomar las mejores decisiones siendo mujeres en estos tiempos. Estamos a la expectativa de lo que va a venir este sábado 8 de mayo a las 11 de la mañana. Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iliana. Les invito a ver los avisos de esta semana. Pongamos en práctica nuestra generosidad. Recuerda que puedes traer una despensa a cualquiera de nuestros servicios presenciales. Esta despensa será entregada a cualquier persona que esté en necesidad de nuestra iglesia. También te animo a que deposites tus diezmos y tus ofrendas en los canastos al finalizar el servicio. Sembremos para el futuro. El primer domingo de cada mes tenemos nuestra ofrenda de Mi Terreno. Esta ofrenda es utilizada para que en un futuro podamos adquirir nuestro propio terreno y tener nuestros servicios en ese lugar. Te invito a que traigas tu ofrenda. Si Dios te ha dado un don y no sabes cómo utilizarlo, te invito a que te unas a nuestro equipo de servidores. Allí podrás utilizar los dones que Dios te ha dado en alguno de nuestros ministerios de servicios presenciales. Recuerda que el primer miércoles de cada mes tenemos nuestra reunión de sanidad y Santa Cena. También tendremos bautismos en agua. Si estás interesado en bautizarte, acércate a algún miembro del equipo de pastorado para brindarte mayor información. Si tienes hijos pequeños y asistes a nuestro servicio presencial, no olvides registrarlos, ya sea el sábado a las 7 p.m. o el domingo a las 10 a.m. Si es la primera vez que asistes a uno de nuestros servicios presenciales o aún no tomas nuestras clases de crecimiento,
Yo te animo a que te quedes al finalizar el servicio. Estas clases son cortas, son pequeñas y sirven para darnos a conocer como iglesia, para que puedas aprender más acerca de nosotros, de nuestra visión y quiénes somos como iglesia. ¡Anímate! Muchas gracias, que tengan una excelente semana. Dios los bendiga. Saludos, bienvenidos, gente en la roca. Qué bueno que estamos aquí una vez más y estamos celebrando este fin de semana. Amo mi iglesia, es el primer fin de semana de cada mes que aportamos nuestra playera, formamos parte de la familia. Pues qué bueno que están conectados con nosotros este día. Danos un comentario donde están viendo, comparte con el enlace. Qué bueno que estamos juntos. Esta semana vamos a dar conclusión a nuestra serie El trabajo redimido. El trabajo redimido. Eso forma parte de nuestro compromiso de lo que se llama los 30 días en el mercado. Yo confío que el Espíritu Santo está hablando a su corazón, que Dios está guiándote en cualquier forma, cualquier expresión de trabajo que usted tenga. Y yo sé que vamos a extender el reino de los cielos a través de nuestro oficio, a través de nuestra carrera, a través del estudio, a través de trabajar en home office, a través de trabajar como amas de casa, como alumnos, como alumnas, como obreros, como gerentes. Yo sé que Dios tiene un propósito, un llamado, una puerta abierta para cada uno de nosotros. De hecho, eso va conforme a la visión 2021. Dice Apocalipsis 3, versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Amén. Nadie puede cerrar la puerta. Yo creo que, como los ha dicho, una de las puertas más grandes que tenemos es la área del trabajo. El trabajo, en cualquier expresión que nosotros podemos tener, sabemos que es una expresión, hemos visto que es una expresión de alabanza, adoración a Dios. El trabajo no es una maldición. Yo espero que a través de esos 30 días en el mercado, junto con las predicaciones, junto con el devocional que estamos haciendo como iglesia, y puedes visitar nuestra página web, genteenlarroca.com. Hay una sección ahí donde hay un botón que dice devocional. 30 días en el mercado, puedes participar, aunque si no lo has hecho durante ese tiempo, está ahí, usted lo puede hacer en su casa, con sus compañeros de trabajo, con sus subordinados, con sus gerentes, invitar. Es una forma de ver a Dios en el mercado, ver a Dios y cómo se manifiesta a través de su iglesia en las áreas de trabajo. Yo los invito porque yo creo que si vamos caminando conforme a eso, Dios va renovando nuestras mentes, va renovando nuestro corazón y vamos entendiendo cuál es el propósito del trabajo en nuestra sociedad, en nuestras vidas y cómo se manifiesta y se extiende el reino de los cielos a través de la iglesia en el área del trabajo. Si tú permites que Dios renueve tu mente a través de su palabra y vas aplicando esos principios, verás un cambio. Estoy seguro que vas a ver un cambio tanto en tu ánimo para ir a trabajar, tanto en la forma como visualizas o la forma en como ves a los compañeros de trabajo, los gerentes que están a tu alrededor, o los que están a cargo de cualquier posición, incluso la escuela, incluso amas de casa, en la forma como ves a tus hijos, atenderlos, la forma en cómo vas realizando tu trabajo. Si nosotros vamos y sigues caminando conforme a esas enseñanzas, estoy seguro que Dios va a transformar totalmente tu corazón, tu mente y la expresión de adoración que tú tienes hacia Él a través del trabajo. Aunque ese es el último tema que vamos a tener los domingos de la serie, pero los 30 días en el trabajo sí se va a continuar con los devocionales durante las semanas, ¿sí? Los siguientes días. Creo que vamos a día 18 más o menos, vamos a continuar con los devocionales porque vamos a concluir esos tiempos para lanzar un grupo de personas que están interesados en convertirse en ministros
en el mercado. Entonces, al terminar los 30 días de este compromiso que tenemos, yo voy a abrir un grupo, una célula, por decirlo así, un grupo familiar, que hablamos acerca de esas cosas. Va a ser solamente 6 semanas, entonces si tienes interés puedes comunicar con nosotros, puedes escribir a la oficina, puedes mandarnos un mensaje o llamar y vamos muy pronto compartiendo las fechas que vamos a realizar este grupo. Va a ser, a lo mejor se va a abrir a los sábados. Sí, los sábados por la tarde yo voy a tener un grupo, va a ser un compromiso de 6 semanas y vamos a levantar este ministerio aún más porque yo creo que Dios tiene un llamado específico para gente en la roca en la área del trabajo, en el mercado. Y yo quiero ver que la iglesia, el pueblo de Dios, se extiende en cada rincón de nuestra ciudad, incluso nuestro estado, o aún más allá, si Dios lo permite. El tema de este día se llama Desatando la Iglesia y va juntamente con esa visión. Vamos a desatar lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a despegarnos de toda la tradición humana, vamos a despegarnos de las tradiciones incluso cristianas en algunos aspectos. Ahorita vamos a hablar de eso y vamos a ver que Dios va a extender su reino a través de la iglesia local, a través del trabajador, a través del gerente, a través de las amas de casa, a través de los estudiantes que están avanzando en su carrera, porque Dios tiene un llamado, un propósito eterno por cada uno de nosotros. Tristemente, eso no ha sido la forma en cómo vemos las cosas culturalmente en la iglesia cristiana. Por siglos ha existido como una idea cultural que dice, vamos a la iglesia, ¿no? Tal vez has escuchado a alguien o incluso tú mismo has hablado así. Vamos a asistir, vamos a la iglesia. Yo te invito que vayamos a la iglesia. Aunque esa frase no está mal y yo sí entiendo lo que quiere decir, pero yo quiero compartir con ustedes, yo creo que esa idea de vamos a la iglesia es una idea errónea bíblicamente hablando, ¿sí? Un poquito de historia acerca de la iglesia o los edificios de la iglesia. Un sitio o un lugar donde vamos, ¿sí? Nosotros tenemos un local, incluso lo llamamos iglesia, pero bíblicamente no estamos en ese lugar físicamente en la iglesia. Bíblicamente, el edificio de la iglesia no existe. Los primeros cristianos se reunían en casas y en ocasión en un templo judío. ¿Sí? Yo les invito a que estudien Hechos 17, versículo 5, Hechos 20, 20 y también 1 Corintios 16, 19. Hay muchos versículos más, pero empieza a estudiar con esos. Ahí donde ves que donde los hermanos, la primera iglesia estaban reuniendo en casas. La primera iglesia en latín romano decía domus ecclesiae. Quiere decir literalmente casa de adoración o casa iglesia. Los primeros cristianos se reunían en casas, no en un templo. Cada vez en cuando se acercaba, pero después llegó la persecución y lo echaron fuera de los templos de la ciudad, porque vieron que ya no eran judíos, ya no caminaban conforme a las tradiciones humanas. Entonces lo echaban fuera. De hecho, si estudiamos el libro de Apocalipsis, donde encontramos nuestro versículo clave, es que estaban reuniendo los cristianos en un templo y cerraban las puertas para que ya no pueden entrar. Por eso Jesús les llama a aquellos de la ciudad, de este pueblo, y escribe al pastor, al ángel, escribe a esta iglesia y dice, ustedes tienen una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Sí, históricamente hablando, habla a nosotros hoy, claro, pero también en su tiempo tenía una significancia muy profunda porque todos los templos judíos fueron cerrando las puertas y no tenían permiso para entrar. De hecho, escribieron los nombres de los cristianos, los pusieron en la puerta y dijeron tal y fulano no pueden pasar porque ya no son de nosotros. Wow. Entonces ellos empezaron a reunir en casas. La primera
estructura de iglesia que se encuentra era la iglesia de Dura Aropos Church o la iglesia de Dura Aropos, y fue construida en el último parte del siglo III, en el año 233 a 256. Era un lugar que se empezaban a construir estas casa iglesias. De hecho, esa iglesia de Dura Aropos, iglesia fue la primera casa o la primera iglesia que era una casa y lo convirtieron, juntaron 2 cuartos en la casa, tumbaron una pared para tener como un mini santuario para que tenía más espacio para los hermanos. Y eso fue construido durante ese tiempo. Fue convertido en como un templo. Y a partir de ahí empezaron a llamar esos lugares iglesia. Y la mayor parte de esas casas iglesias, tristemente, fueron destruidas durante la persecución, la Diocletianic persecution, la persecución diocletánica. ¿Sí? Fue en el año 303 a 311, bajo el emperador, durante ese tiempo romano, que estaban avanzando en persecución contra la primera iglesia. Y después, unos años después, fue bajo el reinado del gran Constantino, donde empezaron a unir la idea y la cultura de construir un edificio o un catedral, ¿sí? estilo romano, para edificar lugares para la reunión de los santos, ¿sí? bajo la Iglesia Católica Romana y los primeros emperadores, porque fue ahora legal la religión cristiana. Entonces empezaron a construir esos lugares que se llaman catedrales. No sé si sabían, una nota aquí, el catedral o una catera literalmente quiere decir es un lugar elevado para el trono del obispo. Entonces esos lugares fueron construidos, edificados para la elevación de un hombre. ¿Sí? La elevación del obispo. Y físicamente, si lo has visto, catedrales en nuestra cultura aún también existen, es un lugar elevado y se parece como una silla bien grande, o sea, un trono donde se siente el obispo. Y cerca del siglo XI se convirtió esa idea de ese catedral o ese catedra, ese asiento, ese trono se convirtió en un sinónimo para el templo. Y hoy día se reconoce muchos de esos templos grandes como catedrales. Y eso fue establecido en el siglo XI hasta el siglo XV, que empezaron a construir muchos de esos en todas las áreas de Europa. Era un lugar para reunir, para ir a la iglesia, para adorar a Dios, porque el gobierno y también la iglesia era uno solo. Entonces cambiaron la idea de que ya no vamos a reunirnos en casas, sino fueron destruidas las casas y se fueron levantados de esas catedrales, y para la elevación del gobierno y también la elevación de la iglesia, políticamente hablando, era una unión de entre ambas cosas con el deseo de gobernar el pueblo bajo las normas de Dios. Esa práctica fue establecida en los primeros siglos, del siglo XI hasta el siglo XIV, durante la formación de lo que ahora es conocido como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y las iglesias de la comunión angelicana. Y esa cultura aún existe hoy día en las iglesias por todo el mundo, incluso en nuestro país, en los Estados Unidos y también en México. Por eso ahora tenemos una cultura distinta que vamos a la iglesia, porque fue sembrado tradicionalmente por siglos y siglos y siglos y siglos. Pero bíblicamente la idea de iglesia es distinta. Entonces, nosotros creemos que la iglesia no es en un solo lugar, sino si nosotros vamos a expresar y vivir lo que creemos, la iglesia es literalmente donde 2 o más están reunidos en su nombre, donde el Hijo de Dios va pisando tierra, entrando y penetrando a las tinieblas. La iglesia está presente. En la antigüedad, en esos tiempos, la iglesia se convirtió no en
personas, sino se convirtió en una destinación a llegar, en vez de una comunidad de formar parte de. Entonces, la pregunta que yo tengo para nosotros hoy es, ¿cómo ves a la iglesia? ¿Cómo ves a la iglesia? La iglesia es un lugar donde asistir, es un lugar donde visitar, es un lugar donde tengo que ir, o la iglesia es un lugar para recibir instrucción, para salir y ser iglesia entre semana. Wow. Quiero hablarles de lo que yo creo que Dios está llamando, no solamente a nosotros, sino es un movimiento de la palabra bíblica, lo cual que el Espíritu Santo está llevando nuestra iglesia, llevando a la iglesia de Jesús a formar y realizar. Yo creo que va a ser así más y más en los siguientes años y vamos a ver que se manifiesta esa idea, esa doctrina bíblica se va a elevar y ser más permanente y más ha visto el público, o la mentalidad va cambiando más y más. Se llama el movimiento de la iglesia moderna bíblica. Hay dos iglesias hoy día que están levantando. Existe la iglesia moderna, lo cual que predica mensajes de prosperidad, que se enfoca aún así en llenar un estadio o un local, un edificio, que tiene un mayor enfoque en un pastor o un ministerio. Y también existe lo que está levantando un movimiento que se llama la iglesia moderna bíblica. Y esa iglesia existe para enseñar, para empoderar al creyente, para vivir para Cristo en todo lugar. Tenemos locales, tenemos lugares para reunirnos, claro. Pero el énfasis no es en la reunión en el lugar, aunque es poderoso cuando está la iglesia juntos, porque la iglesia no es un lugar, sino la iglesia son las personas que forman parte de esa comunidad que se llama los santos. Y yo creo que hay un movimiento en lo cual que Dios está hablando en nuestro corazón, está hablando a otros pastores que yo conozco, está hablando a personas que se están alineando con las escrituras y están levantando una iglesia igual como en el primer siglo, lo cual que está buscando vivir para Cristo en todo lugar. Amén. Es una iglesia que el Espíritu Santo o Dios mismo está moviendo para desatar, liberar a las personas de ser gobernados por las tradiciones humanas y la cultura, y ser solo gobernado por Dios mismo y su palabra. Yo quiero ser parte de una iglesia así. ¿Tú no? Dios está hablando. Incluso por eso nosotros ahora tenemos iglesia en línea, reuniones en línea. Sí, es distinto, claro, que cuando estamos reunidos juntos en persona, hay un mover del Espíritu Santo distinto que yo creo que no se puede sentir en cada momento cuando estamos solos en casa. Pero aún así, la iglesia en línea es igual como la iglesia en el local. ¿Por qué? Porque donde dos o más están reunidos, están en la iglesia. La iglesia ahora existe para recibir enseñanza, para recibir el llamamiento de Dios, la unción de Dios, para caminar y ser empoderados por el Espíritu Santo de Dios, donde vayamos, donde estamos y donde estamos trabajando. Jesús llamó a sus discípulos a hacer exactamente eso. Acompáñenme a Hechos capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo va a venir. El Espíritu Santo los van a empoderar, los van a llenar de su presencia, la presencia de Dios. Cuando nos confesamos nuestros pecados a Él, Él es justo y fiel para perdonar. Y ahora se activa el propósito eterno en nuestro corazón y formamos ahora parte de la iglesia cristiana, la iglesia de Jesús mismo, su cuerpo, su familia.
Y cuando yo empiezo a caminar en eso, hay una liberación sobre mi mente, sobre mi espíritu, sobre mi corazón, para desatarme, para liberarme, conectarme con Él y ya no vivir bajo las normas humanas, bajo las ideas o tradiciones de los hombres. Porque Dios ahora está levantando su iglesia, su pueblo, para extender en toda parte. Jesús mismo nos dice en Juan 14, versículo 12, de cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Es la liberación de no solamente uno lo puede hacer, no solamente un sacerdote lo puede hacer, no solamente un pastor lo puede hacer, sino porque yo creo en Jesús, yo puedo caminar y ser como Cristo donde yo vaya, donde se quiere que yo vaya. Dice Jesús, me encanta, es la palabra que Dios está hablando en mi corazón una y otra vez en los últimos días. Y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Pues yo me imagino que los discípulos estaban tristes, ¿verdad? Porque estaba el prometido, el Cristo, Dios mismo en la carne, Emmanuel, Dios con nosotros, estaba ahí, con Él, ¿verdad? Con ellos. Y Él ahora dice, a ustedes les conviene que yo voy al Padre, porque mayores cosas harán. ¿Sí? Si creemos que el Espíritu Santo está aquí presente, si creemos que Dios está llenando la iglesia nuevamente, vamos a entender esa palabra. Que Jesús ahora se fue al Padre y ahora mayores cosas podemos hacer porque Él ahora está en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Y eso es parte de su ministerio. Parte del ministerio del Espíritu Santo es guiarnos a toda la verdad y también para empoderar al creyente vivir en santidad para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Eso es extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Cuando decimos vamos a la iglesia, en lugar de pensar en un solo lugar, en un solo edificio, lo que tenemos que pensar es vamos a la iglesia, vamos a formar parte del movimiento de la iglesia bíblica, de lo que Jesús quiere ser, lo que Jesús está haciendo a través de la persona del Espíritu Santo, está levantando un ejército de obreros, un ejército de misioneros que se llaman ministros en el mercado, que van predicando la palabra a través de su integridad, a través de sus normas familiares, a través de sus palabras y a través de cómo gobierna sus finanzas, la manera en cómo están sembrando en el reino y a través de su generosidad en tiempo, recursos, etcétera. Y la iglesia de Cristo está levantando para dar un mayor impacto en cada rincón de nuestra ciudad. Tú eres parte de eso, ¿lo crees? Dice, aquel que cree en mí, el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Sanarán enfermos, levantarán muertos físicos y espirituales. Van a profetizar, van a imponer sus manos sobre los enfermos y reciben sanidad. Tal vez hay alguien en tu trabajo que está enfermo, alguien que no conoce la palabra de Dios. Van a predicar las buenas nuevas y las almas reciben salvación. Las personas van a ver la forma en cómo estudias, las calificaciones que sacas. Van a ver la forma en cómo estás criando a tus hijos. Y van a decir, hay algo distinto en esta familia. ¿Qué es? Hay una forma en cómo tú trabajas que otros no lo hacen. Si eres gerente, hay una forma como tú manejas tu empresa que es distinto que los demás. ¿Qué es y cuál es? Y eso se llama la atención y el reino de los cielos se extiende a través de la predicación, la integridad y caminar y abajo la palabra de Dios. ¿Lo crees? Eso es extender el reino de los cielos. De hecho, Jesús mismo nos enseña y nos exhorta, Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Las naciones ya saben, las naciones ya entendemos esa palabra, quiere decir grupos de personas. En otras palabras yo lo digo así, hagan discípulos en todo lugar donde tienes influencia. Hagan discípulos en cada lugar donde las personas te aprecian y te escuchan.
bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas esas cosas, guardar todas esas cosas, las que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Jesús está hablando a sus discípulos. Tenían oficios, tenían trabajos. Cuando habló a Pablo y lo mandó, él fue comunicando con personas en el mercado. Como vimos esta semana en devocional, ve el devocional que habla de la mujer empresaria, ¿sí? Que se llama Lidia. Lidia era una mujer de influencia, una mujer del mercado, una mujer que abrió su corazón, recibió el evangelio, y ella, sus subordinados, aquellos que estaban trabajando a su alrededor en el mercado, vendía lino fino, y ella tenía influencia con varios, y se plantó una iglesia, un grupo en su casa. ¿Sí? Y Pablo después escribió cartas a ellos para que sigan creciendo en la fe. A través de tu trabajo, a través de lo que tú representas, eres un embajador, representante del reino, a través de tu persona, el reino de los cielos se va a extender. Y el lugar se llama todas las naciones. El lugar se llama el trabajo. El lugar se llama tu casa, tu empresa. ¿Están de acuerdo? Amén. Entonces, tenemos un llamado que cumplir. Hemos recibido el Espíritu Santo y Él nos empodera para vivir todos los días. Y ahora no vamos a tener una idea que vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia. El fin de semana existe para recibir enseñanza, para reunirnos juntos como familia en línea y en reunión presencial, para que podamos celebrar lo que Dios está haciendo entre semana. De hecho, eso siempre ha sido la visión de esta casa. ¿Sí? De hecho, tardamos años para lanzar celebración dominical, celebración de los sábados. Tardamos mucho tiempo porque nuestro enfoque no era una reunión, no era un local. De hecho, por muchos años, los primeros 3, 4 años que mi esposa y yo iniciamos la iglesia en nuestra casa, solamente tuvimos reuniones entre semana, nunca un domingo. Porque el énfasis no era un lugar. Ahora sabemos, y Dios me ha enseñado que eso es bueno, que se puede utilizar para el reino de los cielos, extender el reino de los cielos. Amén. Pero nunca fue nuestro énfasis, nuestro enfoque, un domingo o un sábado o una reunión solamente, sino vivir todos los días conectando como iglesia, celebrando. Entonces yo los invito. Este próximo miércoles vamos a tener una reunión aquí en el local. Vamos a celebrar miércoles. ¿Sí? Tenemos oportunidad que si deseas o tienes deseo para bautizarte, vamos a tener eso abierto. Vamos a tener la Santa Cena y noche de adoración, alabanza. Pero todos los demás días, entre el mes, entre semana, no hay reunión en el local. ¿Por qué? Porque la iglesia es en cada lugar. Hay grupos de hombres, grupos de mujeres. Yo voy a abrir un grupo de estudio para levantar y dar capacitación en esos aspectos del mercado, ¿verdad? Ministros del mercado. También hay grupos familiares, grupos de jóvenes, adolescentes, ¿sí? Universitarios. Estamos conectando en diferentes sitios, diferentes días. Checa nuestra página web y ser parte de lo que Dios está haciendo. Amén. Ahora yo quiero dirigirme a unos puntos de cómo podemos llevar eso a cabo. ¿Cómo podemos extender el reino a través de nuestro trabajo, a través de nuestro oficio? Entonces yo quiero que vamos terminando el tiempo que tenemos juntos hoy. Yo quiero que vemos un ejemplo de un hombre que se llama Bezalel. Yo quiero que vamos aprendiendo lo que podemos ver en su vida y cómo se puede utilizar esos conceptos para extender el reino tal y como vivió él. ¿Sí? Hay ciertas características que llaman la atención en la vida de él. Y solamente hay unos 2, 3 versículos donde habla acerca de este hombre. Y eso puede impactar tanto el creyente, pero también el mundo. Son cosas que si tú vas aplicando,
los hermanos van a recibir bendición, nuestros hermanos en la fe van a recibir bendición, pero también aquellos que están en el mundo, especialmente en la área del trabajo o el mercado, se llama la atención y se levanta preguntas. Y las personas desean acercar y saber más. ¿Están conmigo? Acompáñenme a Éxodo 31, versículo 1 a 4. Éxodo 31, versículo 1 a 4. Dice aquí la palabra, dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Versículo 3. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y ciencia y en todo arte, para crear nuevos diseños y trabajar en oro, plata y bronce. ¿Cómo podemos aprender lo que podemos aprender de Bezalel, lo que Dios está hablando a Moisés acerca de este hombre? ¿Cómo podemos aprender nosotros las claves para extender el reino de los cielos en el trabajo y en nuestras áreas de influencia? Número 1. Él fue lleno del Espíritu de Dios. Lleno del Espíritu de Dios. Yo los invito a que vean Hechos, capítulo 2, versículos 2 a 4. Dice, Jesús dijo, recibirán poder que viene de lo alto. Y los primeros discípulos, la primera iglesia, lo cual que debe ser nuestro ejemplo de cómo hacer iglesia, reunían a veces en un templo o en un local, en un lugar público, pero también estaban reuniendo en casas. Ellos fueron llenados del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Eso se manifiesta en dos maneras. Hay un bautismo, hay un llamamiento que viene a través de la salvación. Cuando uno se confiesa sus pecados, recibe el Espíritu Santo en su vida para la salvación. Pero también hay un momento, como habla aquí en Hechos capítulo 2, cuando hay algo distinto que viene de Dios que se llama la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí es cuando empieza a ver y fluir los dones del Espíritu Santo. Nosotros tenemos talentos y dones naturales, lo cual que Dios siembra en cada uno. Aquí el ejemplo que estamos leyendo en Bezalel, él fue con los talentos naturales, Dios lo apartó para crear diseños y trabajar en oro, plata y bronce, como un herrero, pero algo artístico también, ¿verdad? Esos eran sus dones naturales. Pero junto con sus dones naturales, Dios dice, lo ha llenado del Espíritu de Dios. Entonces, él tenía el Espíritu de Dios para realizar ciertos trabajos, para realizar ciertas cosas. Nosotros hoy día, porque después del bautismo del Espíritu Santo, el derrame del Espíritu Santo en Hechos 2, lo cual que fue profetizado por el profeta Joel en capítulo 2, que ahora nosotros tenemos acceso a Dios y podemos caminar y recibir los dones del Espíritu Santo, cada uno de nosotros, cada creyente. Hay paciencia, gozo, paz, profecía, sanidad. ¿Sí? Hay una lista de todos los frutos del Espíritu Santo, todos los dones y los frutos del Espíritu Santo. Y eso se expresa a través de nosotros. Los frutos del Espíritu Santo ahora deben permanecer en nuestras vidas. Es una expresión, los frutos del Espíritu Santo, que de su llenura, que Él está con nosotros. Y los dones de Él fluye, como decía, sabiduría, inteligencia y ciencia, profecía, enseñanza. Esos dones ahora fluyen a través del creyente para dar un mayor impacto, tanto en la iglesia como en la comunidad. Yo recuerdo que cuando tomamos las capacitaciones, Doug o Diego, él nos decía, tenemos una ventaja, lo cual que otros empresarios no tienen. Tenemos una ventaja, lo que otros emprendedores no tienen. Tenemos el Espíritu Santo. Nuestra ventaja en el lugar del trabajo, como emprendedor, como trabajador, como gerente, nosotros tenemos la creatividad de Dios, los dones del Espíritu Santo. La pregunta que yo tengo para nosotros es, cuando estás en el trabajo, cuando estás realizando lo que Dios te ha llamado a hacer,
si preguntamos a alguien en tu área de influencia, ¿cómo eres? ¿Qué tipos de adjetivos o palabras usarán para describir tu trabajo, tu persona, tu carácter o quién eres? ¿Van a decir que eres una persona que refleja los dones de Dios? ¿O que refleja los frutos del Espíritu Santo de Dios? Sí, yo conozco fulano, fulana. Es una persona muy paciente. Cuando te frustras en el trabajo, cuando te piden hacer o realizar algo que no quieres hacer, ¿cómo te comportas? ¿Cuál es tu expresión? ¿Verdad? ¿Gozo? ¿Paz? ¿Paciencia? Dios nos ha llenado y dado su Espíritu Santo para reflejar su carácter en nuestra área de influencia. También cuando habla de que Dios lo llenó o lo dio, su Espíritu Santo lo ha llenado del Espíritu de Dios, está hablando de el llamado, una unción. Como sabemos que cada uno de nosotros tenemos un propósito eterno, lo que llamamos bíblicamente un propósito divino que viene por parte de Dios. Nos ha apartado para su reino, para su gloria. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios a través de confesar a Jesús como nuestro Salvador y recibimos la llenura del Espíritu Santo de Dios, se activa ese propósito y nos da una unción que viene por parte de Dios. Literalmente es cuando nos apartamos para Él, la santificación, la unción, la mano de Dios está sobre nuestras vidas. Eso se activa en nosotros y ahora yo puedo ser testigo en cada área de influencia que Dios me ha dado. Testificar de Él. ¿Sí? ¿Estás viviendo en esa forma, lleno del Espíritu de Dios? ¿Cómo podemos extender el reino? A través de los ejemplos de Bezalel. Número 2, dice que fue un hombre con sabiduría. Un hombre con sabiduría. Hay dos áreas distintas, lo cual que necesitamos obtener y tener sabiduría. Hay sabiduría experiencial que viene a través de vivir, ¿verdad? Crear sabiduría. Mi abuelo no era cristiano, pero era un hombre sabio por experiencia, ¿sí? Hay sabiduría experiencial, que oye hijo, no hagas eso porque te va a ir mal, checa eso, fulano, etcétera, ¿no? Pero también hay una sabiduría que es un don que viene de Dios. Sabiduría sobrenatural. Y requiere cada uno de nosotros ambos áreas de sabiduría, en mi opinión. ¿Sí? Principalmente lo que viene de Dios. Y necesitamos esa sabiduría para expresar a nuestro mundo. Necesitamos esa sabiduría para saber cómo tomar buenas decisiones, de saber cómo y discernir cómo reaccionar bajo estrés. Es la sabiduría, el conocimiento de la palabra que me guía y me empodera para caminar y tomar decisiones correctas y hacer lo correcto. Necesitamos esa sabiduría tanto como trabajador, tanto como gerente. ¿Sí? En Efesios 6, 5 a 6. Tengo la versión de ese versículo, se llama la versión del trabajador. Lo leemos. Dice, ustedes, los subordinados, obedezcan a sus gerentes. Eso es sabiduría del trabajador. ¿Sí? Ustedes, los subordinados, obedezcan a sus gerentes terrenales con honor y reverencia y con sencillez del corazón, como obedecen a Cristo. No actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Eso es sabiduría para el trabajador. Eso es sabiduría para el hijo, hija de casa. No solamente debes actuar y obedecer cuando la autoridad te ve, sino la sabiduría de Dios nos enseña aquí que debemos estar viviendo para Cristo en cada momento. Expresar su amor, expresar la obediencia a través de lo que hacemos como si fuera para Cristo Jesús, porque literalmente es para Cristo Jesús. ¿Cómo reaccionamos
cuando alguien te pide hacer algo fuera de tu rutina, fuera de tu agenda, o no particularmente te agrada hacer, ¿sí? O algo que no te gusta hacer. ¿Cómo reaccionas? ¿Con la llenura del Espíritu Santo? ¿Con los dones y frutos del Espíritu Santo? ¿En obediencia, con sabiduría, tomando decisiones correctas? ¿O reaccionas conforme a tu carne? Cuando tu autoridad no te ve, ¿cómo te comportas? Cuando tu autoridad, tus papás, tus gerentes, quizás tus pastores, cuando ellos no te ven, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo haces las cosas? Si te toca la limpieza, ¿cómo limpias? Abajo de la cama, ¿verdad? Le echamos al vecino, ¿sí? ¿Cómo hacemos las cosas cuando nadie más te ve? ¿Cómo reacciones cuando te piden hacer algo que normalmente no es tu papel, ¿verdad? Y cada uno de nosotros debemos tener corazón de hijo, ¿sí? Si eres trabajador o gerente. Cada uno de nosotros debemos reaccionar y servir. Dice, el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, cada uno de nosotros debe estar sirviendo. Amén. ¿Cómo podemos ver sabiduría como gerente? Hay un oficio de liderazgo establecido por Dios. Yo entiendo que en 1 de Pedro 5, 2, 3 está hablando acerca del ministerio y el oficio de los ministros, de los pastores. Pero también yo creo que esas mismas normas en ese contexto se aplica también a cualquier persona que tiene gente a su cargo. Amén. ¿Están conmigo? 1 de Pedro 5, 2 a 3. Yo lo llamo el oficio de liderazgo. Dice, cuiden de la grey de Dios. Está hablando de las ovejas, está hablando de la iglesia. Yo sí sé. Pero también está hablando de personas que están bajo tu cuidado. Cuidan de la grey de Dios que está bajo su cuidado. Pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No tratan a la grey o a las personas bajo tu cargo, no tratan a las personas bajo tu cargo como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvenle de ejemplo. ¿Cómo tratas a aquellos que están bajo tu cargo? Ministerialmente hablando, como grupo familiar, como los líderes, los encargados, los coordinadores de ministerios, ¿sí? Tanto como liderazgo, como pastores. Si eres gerente, si tienes una posición en el trabajo de influencia y estás a cargo de ciertas áreas o personas en tu trabajo, ¿sí? Un sindicato, por ejemplo, o si trabajas socialmente para la sociedad como doctor, enfermera, policía, tránsito, etcétera. ¿Cómo tratas a las personas que tienen que someter a tu autoridad o tu influencia? ¿Sí? ¿Eres grosero? ¿Demandas? ¿Truenas los dedos? Yo soy el jefe, a ver, reacciona. ¿O estás aquí para servirles, para empoderar a ellos que sean mejores ejemplos, mejores personas? ¿Sí? Incluso en la iglesia deben ser como Cristo amó a su novia. Amén. ¿Cómo tratas a tus hijos, los que están bajo tu cuidado? ¿Demandas de ellos? Tienen que hacer las cosas porque yo soy la mamá, yo soy papá, vas a hacer lo que yo digo, aunque yo no quiero hacerlo, pero tú tienes que hacerlo porque yo soy el jefe, ¿no? Yo recuerdo siempre me decía mi papá, no voy a pedirte a realizar o hacer algo que no estoy dispuesto a hacer yo. Debe ser lo mismo. ¿Sí? En cada área de influencia, cada área de autoridad. Yo no voy a pedir una oveja de esta casa, un pastor de esta casa, realizar o hacer algo que no estoy dispuesto a hacer yo. ¿Verdad? Así debe ser. Jesús dijo, yo he venido para servir. Y con su ejemplo nos mostró la humildad, el servicio y la excelencia del liderazgo. Amén. En ambas circunstancias, si eres trabajador, hijo de casa, subordinado, gerente, si tú eres abajo una autoridad o representas una autoridad, en ambas circunstancias requiere sabiduría de saber cómo manejar las circunstancias distintas y difíciles, cómo tomar buenas decisiones. Y las
La tercera, fue un hombre lleno de inteligencia y ciencia. Inteligencia para crear nuevos diseños y trabajar. Como les dije, es nuestra ventaja. La ventaja creativa de los hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo de Dios para que podamos realizar cosas distintas, lo cual que otros pueden batallar en ello. El hombre y mujer de Dios deben ser los más motivados, creativos y los mejores emprendedores con mayor excelencia que existe. ¿Lo crees? Sí, estamos reflejando el Rey de Reyes. ¿Cuáles son las ideas innovadoras que tienes? A veces estás trabajando quizás, estás estudiando y viene en tu mente, hay una mejor manera, estás sirviendo un ministerio, tal vez hay una manera mejor de cómo podemos hacerlo, ¿sí? Anótalo, ora y después con sabiduría pides a Dios de cómo presentarlo a las autoridades. Si está en la iglesia, a un líder de grupo, si está en la iglesia, un pastor, un coordinador de ministerios, ¿sí? Vamos caminando conforme al llamamiento de que Dios tiene para nosotros. Si estás en el trabajo, pide a Dios. Si Dios está dándote una idea para iniciar una empresa, un trabajo, pida a Él. Dios tiene un plan y tú eres un instrumento en sus manos. Realiza las cosas con creatividad. Hacer las mejores cosas con amor y sabiduría. Inteligencia y ciencia. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, si estamos aquí, reunión presencial, los que están en línea. Qué bueno que están conectados con nosotros. Yo quiero orar para terminar ese tiempo, porque yo creo que es el tiempo que la iglesia sea desatada, que nos desconectamos de todas las normas religiosas de nuestra cultura y vamos a extender el reino de los cielos siendo llenos del Espíritu Santo. Caminamos en la sabiduría de Dios y vamos caminando con creatividad, inteligencia, ciencia, y vamos a ser emprendedores y con ideas distintas y nuevas. Cuando ustedes dicen amén, amén. Y doy gracias, Señor, por cada uno que está viendo este tema. Gracias, Señor, por todos que están conectados. Si no conocen a ti, Jesús, como su Salvador, yo oro por cada uno de ellos que se confiesa que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros y resucitaste de entre los muertos. Gracias, Jesús, por lo que has hecho por nosotros en la cruz. Yo oro ahora en este momento, Espíritu Santo, llena a cada uno que está escuchando con tu presencia, con tu sabiduría, que los frutos se expresen a través de sus vidas, que los dones del Espíritu Santo empiecen a fluir en sus vidas, que en las áreas de influencia que ellos tienen, Señor, que el Espíritu Santo de Dios va llevándoles a predicar las buenas nuevas, experimentar cosas distintas en y con Dios, extender el reino de los cielos, darles sabiduría, Señor, darnos sabiduría, creatividad, ideas nuevas, y dependemos de ti, Señor, cada día de esta semana. En el nombre de Cristo Jesús oramos, decimos amén, amén. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana. Gracias por haber estado con nosotros en este servicio en línea. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida como lo fue para la mía. Si tú eres nuevo o la primera vez que ves un servicio como estos y no sabes qué es lo que sigue, yo te animo a que nos visites en alguno de nuestros servicios presenciales. Estamos los sábados a las 7 p.m. y los domingos a las 10 a.m. Si por alguna razón no puedes venir, contáctanos a través de nuestras redes sociales. También te animo a que compartas estos enlaces para que más gente pueda tener acceso a ellos y pueda recibir la misma bendición que tú has recibido. Te veo la siguiente semana. Que Dios te bendiga.